Hola, mi nombre es Valeria Díaz y el tema que voy a hablar hoy es sobre la educación. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual el individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios, en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. El concepto de educación se define como un proceso a través del cual los individuos adquieren conocimientos, ya sea habilidades, creencias, valores o hábitos, de parte de otros quienes son los responsables de transmitírselos, utilizando para ello distintos métodos, por ejemplo, mediante discusiones, narraciones de historias, el ejemplo propiamente dicho, la investigación y la formación. Esto no significa que una persona no se pueda educar a sí misma por medio de un proceso que se conoce como aprendizaje autodidacta. Por tanto, y tomando en cuenta todo lo expuesto, se puede entender que todo proceso que tenga como resultado un efecto formativo en la manera en la que el individuo lo siente, piensa y actúa, se puede decir que es un proceso educativo. Desde un punto de vista técnico, el concepto de educación describe a un proceso continuo en el cual se desarrollan las facultades intelectuales, morales y físicas del hombre, con el objetivo de que se incorpore de manera eficiente en la sociedad o en el grupo donde se desenvuelve. Por tanto, se puede decir que es un aprendizaje para la vida. Por otro lado, cuando el estudio formal se refiere, cabe acotar que se trata del proceso educativo de cada individuo y por tanto es considerado un derecho fundamental y obligatorio de los seres humanos, por lo que debe ser garantizado por parte de los gobiernos de cada país. Asimismo, la educación formal propiamente dicha está segmentada en 4 tipos: infantil, primaria, secundaria, superior o terciaria. Este proceso dentro de los centros educativos como los institutos, escuelas, módulos, universidades y demás, las habilidades y conocimientos se transfieren a los niños, jóvenes y adultos, con la finalidad de que se desarrolle el pensamiento de los mismos, es decir, que desarrolle la capacidad de pensar acerca de diferentes problemáticas, fomentar su creatividad, desarrollar el crecimiento del intelecto y formar personas con la capacidad de provocar cambios favorables para la sociedad. Tipos de educación. La educación se encuentra dividida en 3 partes: la formal, no formal e informal, donde cada una de ellas se diferencia de la otra por un grupo de características. La educación formal se caracteriza por ser impartida en centros especializados, como por ejemplo en escuelas, institutos de formación, colegios y universidades. Por su parte, la educación no formal se genera por parte de organizaciones o grupos comunitarios. Por último, la educación informal engloba todo lo demás. Eso significa que son todas aquellas interacciones de las personas con el medio en el que desenvuelve, ya sea la familia, amigos, el trabajo, etc. Por lo general, las personas que fungen como educadores no son profesionales, por tanto es poco frecuente que se utilice métodos pedagógicos. En general suelen hacer uso de acciones de estímulo, difusión, animación, promoción, entre otros. Los pilares de la educación. A lo largo de la vida, la educación se encuentra basada en 4 pilares fundamentales, los cuales son el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. El primero de ellos tiene como fin la capacitación de la persona para que ésta pueda hacer frente a diversas situaciones, así como también a trabajar en equipo y aprender a desenvolverse en las diferentes experiencias sociales de forma espontánea. El segundo pilar es aprender a ser. Este permite recordar al individuo que se aprende por medio de la manipulación y la actuación, puesto que al momento de realizar una observación y manipulación, los órganos de los sentidos mandan las señales que se originan con el córtex cerebral, a partir de las cuales se originan las imágenes del mundo como se ve, y se pueden realizar predicciones referentes a su funcionamiento. Referente al tercer pilar, aprender a vivir juntos, Jake Delors indica que el hecho de vivir con demás personas es una herramienta que sirve para luchar con los problemas que obstaculizan la concentración.
De esta forma parece correcto que la educación se lleve a cabo en dos niveles. Uno es el descubrimiento progresivo del otro, mientras que el segundo se inclina hacia la participación de trabajos en conjunto, utilizando métodos para resolver conflictos. Todo esto lo que quiere decir es que se debe vivir en conjunto, dentro de una cultura de paz, siempre respetando los derechos del resto y en especial respetando toda forma de vida. La educación de México. La educación en México se encuentra sustentada en el denominado sistema educativo mexicano. Es estructura, normas, principios y procedimientos que deciden la manera en que se forman los nuevos integrantes de la República Básica. México tiene más de 90.000 escuelas primarias públicas en donde se forman casi 14 millones de niños. La SEP, o Secretaría de Educación Pública, es el organismo que se encarga de la administración de los diferentes niveles desde el año 1991, año en el que fue. En México se cuenta con diferentes niveles educativos: básica, media superior y superior, los cuales engloban estudios en preescolar, luego primaria, secundaria, el bachillerato, seguidamente la licenciatura, la maestría o doctorado, y finalmente diplomados y entre otras ramas de la educación terciaria. Bueno, esto fue todo de mi parte, ojalá les haya gustado.